presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestro invitado Olnar Ortiz, quien es experto en derechos humanos, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de Venezuela, coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, entre otras cosas, tiene que ver con la repercusión que ha tenido la muerte, el asesinato de Virgilio Trujillo en el sur de nuestro país. Le comentábamos fuera del aire a nuestro invitado que la Unión Europea acaba de condenar este asesinato. ¿Qué puede decirnos? ¿Me escuchamos? Bueno, sí, nosotros desde aquí, desde el mecanismo de expertos de Naciones Unidas, hemos estado realizando también este trabajo de visualización, desde que llegamos, el mecanismo del ENRI, para que los que no saben, es el segundo mecanismo para pueblos indígenas más importantes que tiene las Naciones Unidas, y nosotros hemos venido haciendo este trabajo de incidencia por la muerte de Virgilio, pero también por la situación que ocurrió también en el estado Amazonas el 20 de marzo del 2022, donde recordemos que fallecieron 4 indígenas Yanomami, entre ellos una mujer, y que hoy el testigo está en este caso en el hospital de Caracas, prácticamente retenido, aún cuando la semana pasada se decía y podemos dejar bien claro que él era en calidad de paciente. Es por eso que este trabajo, nosotros nos contentamos que la Unión Europea haya tomado en cuenta el caso del Estado Amazonas, porque hace que el trabajo que estamos haciendo los defensores de derechos humanos, en este caso particular, en el tema de pueblos indígenas, se esté llevando a cabo a nivel internacional, y que mucha gente se nos ha acercado para preguntar sobre la situación del Estado Amazonas y todo lo que se refiere al arco minero. ¿Por qué es tan grave esta muerte, el asesinato del líder indígena y defensor del medio ambiente Virgilio Trujillo? Lo escuchamos. Bueno, Virgilio Trujillo es una persona que pertenecía a la Guardia Territorial Botoja del Alto Sipapo, y ha venido denunciando con la organización OIPUS la presencia de grupos irregulares en la zona con lo que se refiere al extractivismo minero, y es una situación que recordemos, algunas personas pudieron saber entre todo el tema de la pandemia lo que ocurrió en esta zona, en la comunidad de Pendare, en el 2020, que hubo un enfrentamiento entre grupos irregulares y la comunidad. Para esto mismo, para sacar a estos grupos armados que están haciendo el extractivismo en nuestro estado Amazonas, y que en este caso Virgilio era una de las personas que mayor... en este caso hacía ese trabajo de incidencia en la zona. Y es por ello que evidentemente a nosotros nos duele mucho, porque es una persona que valorábamos por su lucha, conocido particularmente mío, porque a pesar de que soy del pueblo Baré, pues somos del mismo estado. Ahora, ¿se conocen a las alturas los responsables del asesinato de Virgilio Trujillo? Lo escuchamos. Bueno, hasta los momentos no hay nada. Lo único de manera oficial fue que se aperturó una investigación, pero decirte que a quién se le está dando de manera oficial, no, y mucho menos yo lo puedo decir. Primero, asumir mi posición como abogado, y segundo, también por la misma condición en la que yo me encuentro como defensor de derechos humanos. Yo no puedo estar tampoco más exponiendo más a la familia de lo que ya han dicho muchas personas que incluso ni siquiera conocen la situación del Estado Amazonas. Ahora, en su informe, Michelle Bachelet destaca una vez más la situación de los indígenas en nuestro país. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, en el informe de la alta comisionada nosotros hemos venido trabajando
desde hace, como te digo, desde hace mucho tiempo, incluso desde el año 2019 hemos venido trabajando todos los procesos de incidencia y visualización de lo que corresponde al tema de pueblos indígenas. En el 2019 fue la primera vez que se hizo un capítulo para hablar sobre grupos incluso armados en zonas mineras, como era en este caso, en aquella oportunidad por el arco minero, y en esta última actualización habla específicamente del caso de nuestros hermanos Yanomami que te comentaba al principio. Es por eso que este trabajo, a pesar de que no aparece, porque evidentemente de lo de nuestro hermano Virgilio es reciente, pero se ha venido conociendo la presencia de grupos armados irregulares en todo lo que corresponde a la Amazonía venezolana. Y cuando hablo de Amazonía venezolana, no hablo solamente del Estado Amazonas, sino también me refiero a lo que corresponde al Estado Bolívar. En la zona donde fue asesinado, Virgilio Trujillo, ¿operan grupos irregulares que usted conozca? Evidentemente, en el Estado Amazonas hay presencia de grupos irregulares, incluso en todo el Estado, y esto lo conoce muy bien el alto gobierno, porque estas denuncias nosotros nos las hemos hecho no solamente en foros internacionales, sino también incluso en las mismas órganos competentes a nivel regional. En este caso hablo del Ministerio Público y la Defensoría Pública. Y Virgilio, junto con su organización OIPU, venía denunciando estas situaciones. Tengo que preguntarle acerca de lo que está ocurriendo justamente en el sur de nuestro país. El informe de Michelle Bachelet menciona el caso de Apure, pero entendemos, a la luz de lo que han documentado sobre todo medios de comunicación especializados y portales dedicados a la investigación, que hay presencia de grupos irregulares de todo tipo, especialmente colombianos, en esta zona de nuestro país. ¿Es así? ¿Correcto? ¿Qué puede decirnos? Sí, en este caso, en la zona de lo que es casi llegando con el Estado de Amazonas, lo que es la parte de Puerto Paz, tienen un poquito más arriba, por la zona del Alto Apure, tienen presencia de grupos irregulares, y esto ha habido casos con este caso con hermanos indígenas que ha habido desplazamiento en la zona, y que esto, como te digo, esto lo sabe el gobierno porque también se ha estado denunciando. No es la primera vez que sucede este tipo de situaciones, ha habido hostigamiento, intimidación, incluso hay muchos casos que ni siquiera nosotros como defensores conocemos por la misma situación de intimidación y hostigamiento que se ha dado en la zona. Volviendo al Estado de Amazonas, hace 2 meses atrás hubo una situación irregular con uno de hermanos indígenas que fue secuestrado. No voy a decir su nombre para no exponerlo, pero esto también fue denunciado. Entonces, son cosas que se han venido pasando en todo lo que corresponde al sur de Venezuela, y incluso también en lo que se refiere hacia el occidente, que es el Zulia, y el del Tamacuro también ha ocurrido con zona de los Guaraos. El portal armando.info denunciaba en febrero de este año que el Estado Amazonas se ha convertido, titulaba en la retaguardia de una colonia de la guerrilla colombiana. ¿Es esto cierto? ¿Qué información puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, el Estado de Amazonas, quienes custodiamos nuestra soberanía somos nosotros los indígenas. El Estado de Amazonas, por ser una zona de una selva amazónica, evidentemente es muy difícil poder custodiarla. En este caso hablo de las Fuerzas Armadas, y evidentemente esto hace que el control o el desplazamiento de grupos irregulares, extranjeros, en este caso, pasen al Estado de Amazonas, y que evidentemente quienes custodiamos nuestra frontera somos nosotros mismos, y es por eso toda la situación que ha venido sucediendo, no desde la muerte de Trujillo, sino desde hace mucho tiempo atrás, y que, como te he dicho ya en reiteradas ocasiones, esto se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, tanto como IPO, Juyopica, Orpia, también COIBA lo ha denunciado, son organizaciones de bases indígenas del Estado de Amazonas. Decía este portal armando.info que la localidad de Betania Topocho, recordaba, Betania de Topocho. Correcto, Betania de Topocho, decían ellos, en una aldea que se ha adjudicado en los últimos años a un desproporcionado valor político y estratégico durante
la época del expresidente Chávez, bueno, allí se volvió un piloto oficioso de los programas sociales del régimen. Sin embargo, con el tiempo y dejada de lado por el Estado, la comunidad pasó a ser centro de operaciones del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico y no sé si esto se repite en otros sectores, otras zonas del Estado de Amazonas. ¿Lo escuchamos? Esto es la zona de lo que es la parroquia Parueña, incluso del municipio capital Apure, y es una zona que está casi pegada con el estado Apure, y evidentemente es una situación que sí hay presencia de estos grupos armados y que nosotros, como lo he dicho, es una situación bastante difícil de decirlo, mucho más por esta vía, porque no solamente me estoy exponiendo yo, sino también exponiendo a mi familia, pero que evidentemente hay una presencia y que si ustedes recordarán, el año pasado, incluso a principios de este año, el mismo gobierno ha venido haciendo, vamos a decirlo, tratando de poner el control no solamente en el municipio Autana, sino también a Atures en el año pasado, pero que se le ha escapado de la mano, y que el estado Amazonas son 184.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, que es difícil el poder controlar. Sí, permítame, este invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al eso quisiera referirme a la visita que había propuesto, que había planteado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al sur de nuestro país, a las poblaciones indígenas, y que nunca pudo concretarse. Si me permite, vamos a la pausa y al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo con las poblaciones indígenas de nuestro país, tomando como punto de partida este caso que tantas reacciones ha generado. Nos referimos al asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo, ocurrida en Amazonas. Nos acompaña Olnar Ortiz, quien es experto de derechos humanos, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de Venezuela y coordinador nacional de esta población en nuestro país por parte del Foro Penal Venezolano. Yo le he dejado una inquietud a propósito de la visita que ha planteado en reiteradas oportunidades la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos a las poblaciones indígenas y que no ha sido posible. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, como te digo, desde el 2019 la alta comisionada de Naciones Unidas presentó en esa oportunidad el 17 de julio, si mal no recuerdo,
el informe de derechos humanos hacia Venezuela y daba un capítulo especial para pueblos indígenas. Nosotros hemos venido realizando un trabajo de incidencia al respecto y pues bueno, lastimosamente el Estado venezolano no ha querido aceptar esta visita a nuestras poblaciones indígenas, que sería de mucha importancia porque no solamente expondría muchos más casos a los cuales en algunas ocasiones nosotros no nos exponemos a denunciarlos públicamente por el mismo hecho de las situaciones de todas estas irregularidades que han pasado, pero como te puedo decir, lo hemos denunciado ante los órganos competentes nacionales. Ahora, ¿se ha opuesto el Estado? ¿Simplemente no ha contestado a esta solicitud? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, yo te voy a hablar en mi caso particular. Yo como defensor de derechos humanos, en algunas ocasiones ni siquiera se me ha recibido a mí una denuncia. Yo solamente voy a colocar eso sobre la mesa. Nos decía el diputado Rommel Gusamán, diputado indígena por los estados Apure y Amazonas, bueno, las autoridades o los cuerpos de seguridad, mejor dicho, la Fuerza Armada está al tanto de esta situación que puede compartir con nosotros en la medida de sus posibilidades y, digamos, que no ponga en riesgo, obviamente, no lo ponga en riesgo usted o a su familia. Lo escuchamos. Como te comentaba, lo que dice el Rommel Gusamana es cierto. O sea, el gobierno sabe toda esta situación que estamos conversando en este momento. O sea, no es una cosa que no lo desconozca. Tal vez se desconoce aquí en Europa, y digo aquí en Europa porque me encuentro haciendo este trabajo en el mecanismo de expertos de Naciones Unidas, pero que esta situación en Venezuela y en el estado de Amazonas, basta, te invito a que tú vayas y hables con la persona que te consigues en la calle y te pueda dar más información, incluso algunas veces que hasta uno mismo la maneja, porque hay mucha intimidación con respecto a este tema específico en el estado de Amazonas y en lo que se refiere al sur de Venezuela. De hecho, me parece, y lo cuenta en Twitter, que usted personalmente denunció esta situación ante el mecanismo de expertos de Naciones Unidas, ¿correcto? Sí. Yo esta oportunidad, a diferencia del foro permanente de Naciones Unidas, que fue hace 2 meses, en esta oportunidad tuve 3 veces la oportunidad de poder intervenir y en las 3 veces recordé casos emblemáticos incluso de mujeres que han sido asesinadas por las Fuerzas Armadas Nacionales y donde no ha habido una investigación, y en esta última el caso de la masacre de nuestros hermanos indígenas Yanomami, donde no hay ninguna persona detenida. Y esto lo digo porque asimismo ha ocurrido con situaciones de estos grupos que hemos estado comentando en la tarde de hoy, que no hay investigación por parte del gobierno. Usted decía en sus redes sociales que justamente la madre indígena Seyona Siva, indígena Yanomami de Parima B, a pesar de las amenazas, logró llegar a Caracas a ver a su hijo Borges Sifontes detenido, testigo clave, perdón, y herido en un hecho donde fallecieron 4 Yanomamis a manos de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué puede compartir con nosotros en la medida de sus posibilidades? Obviamente, lo escuchamos. Sí, esto nosotros, aquí sí no puedo decirlo de manera callada, porque sí, incluso yo he recibido hasta amenazas por parte de este caso, y donde este caso de Seyona, para poder salir del estado de Amazonas e incluso para poder ir al Ministerio Público, quien tuvimos a la espera de 4 horas. Primero, no querían que Seyona fuera conmigo al Ministerio Público, que para hacer su denuncia de manera particular por parte de su hijo, que tenía 99 días al día 30 que pudo verlo. Ella quería hacer esa denuncia porque ella había visto a su hijo la última vez el 21 de marzo, y en este caso su jefe de Plan Salud Yanomami, el licenciado Luna, no la amenazó y me amenazó incluso a mí, y esa denuncia nosotros la interpusimos ante el Ministerio Público, que el fiscal superior de ese momento, porque
tengo entendido que fue destituido o fue removido del cargo, Giancarlo Di Gregorio, duró 4 horas en recibirnos a nosotros. Entonces, la situación, incluso para que Sellona viera a su hija, no fue todo el proceso de intimidación que tuvo, sino también para poderlo ver estando ya en el hospital, tuvimos que esperar 9 horas, y en este caso esperar al Ministerio de Pueblos Indígenas para que autorizara una cosa que de manera descabellada, una cosa irregular, porque siendo su madre e incluso tratando también de intimidarla y violar su derecho como madre, de poder ver a su hijo que es menor de edad e incluso que ni siquiera habla el idioma castellano. Y una vez que lo dejaron pasar, a mí no me dejaron pasar, y Sellona pasó fue con militares y con personas del Ministerio Público, del Ministerio de Pueblos Indígenas, una situación que nosotros denunciamos también en este caso, ante el auxiliar del Ministerio de Pueblos Indígenas a nivel nacional antes de salir de Venezuela, y también lo denunciamos aquí, no solamente con el relator de Pueblos Indígenas, sino con funcionarios de la alta comisionada aquí en Ginebra que están funcionando con lo que respecta al caso Venezuela, y denunciamos públicamente en el mecanismo del R cuando tuvimos la oportunidad la primera vez de hacerlo. ¿Cuál ha sido la receptividad de la comunidad internacional en el marco de esta intervención que ha tenido usted en el mecanismo de expertos de pueblos indígenas de Naciones Unidas? Ha sido muy positiva porque, como te digo, tal vez en Venezuela conocen la situación, pero a nivel internacional no la conocen muy bien, o todos se enfocan en lo que corresponde al arco minero, pero no solamente el arco minero, es lo que corresponde a toda la situación de violaciones graves y sistemáticas que pasan en las 8 regiones con población indígena. Así que el trabajo que se ha hecho ha sido muy positivo, ha sido recibido de una manera muy, si se quiere decir, de manera muy positiva, y las personas han estado muy receptivas con respecto a escuchar todas las denuncias que nosotros hemos venido realizando. Un trabajo que no ha sido fácil, es un trabajo que tampoco no es un proceso solamente de ahorita del 2022, sino que hemos venido rehaciendo desde la masacre de Cumaracapay en el 2019, que todavía te puedo decir que en ese caso que murieron de 8 venezolanos, porque falleció uno posterior en el 2020, que es de la comunidad de Cumaracapay. En este caso, no ha habido una investigación, e incluso de todas las muertes que ocurrieron en esa parte, recordemos que fue cuando la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, solamente el caso de Zoraida Rodríguez, que era la mujer Pemón, de 45 años, que falleció, que también falleció su esposo posteriormente en Boavista, en Brasil, herido por arma de bala, en este caso de alto calibre por el ejército. En esa oportunidad no ha habido una persona en estado hasta ahora privada de libertad, y no ha habido un proceso de investigación real con respecto a este caso. Así que este proceso, como te digo, ha sido un proceso bastante positivo que se ha venido realizando desde hace ya bastante tiempo, y donde no solamente organizaciones indígenas y no solamente Olner Ortiz lo ha realizado, eso hay que reconocer, también hay otras organizaciones que han venido haciendo este trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional para que la comunidad conozca y sepa la situación de Venezuela, no solamente de crisis humanitaria, sino también de violaciones sistemáticas a nuestros pueblos indígenas. Olner Ortiz, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Abogado, gracias. Indígena Bane, experto de derechos humanos de la población indígena, defensor de derechos humanos, además corredor nacional de esta población del Foro Penal Venezolano, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, y además ofreciendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en el marco del mecanismo de expertos de pueblos indígenas de Naciones Unidas. Nosotros vamos a la pausa. Para eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON Pres CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el calcio y los músculos. Todos hemos sido alguna vez víctimas de un calambre, esa dolorosa contracción muscular sobre la cual no tenemos control. Y es que los músculos son máquinas complejas cuyo funcionamiento depende de una serie de mecanismos que los doctores Carlo Caputo y Máximo Gutiérrez del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC ayudaron a dilucidar. El fenómeno que inicia la contracción de un músculo esquelético o cardíaco es un aumento rápido pero reversible de la concentración del ion calcio. Hacia finales del siglo XIX, el fisiólogo británico Wenger, usando corazones de ranas, demostró la necesidad absoluta de calcio en el medio externo para que se produjera la contracción muscular. Esta idea perduró hasta comienzos de la década de los 60. En aquel entonces, Carlo Caputo y Máximo Jiménez trabajaban en el IPIC con músculos esqueléticos de ranas. Utilizando fibras musculares cuidadosamente separadas, estos investigadores demostraron que las fibras se seguían contrayendo por varios minutos en ausencia de calcio en el medio externo, indicando que el calcio necesario para la contracción tenía origen intracelular. Estos resultados no contradecían los del británico Wenger, solo demostraban diferencias entre cómo funciona un músculo esquelético y un músculo cardíaco, que hoy en día ya están bien establecidas. Para revertir la contracción es necesario, pero no suficiente, que el calcio disminuya. Hay muchos otros factores involucrados en la contracción muscular y de allí que todavía no entendemos qué dispara algunos calambres. Las observaciones de los doctores Caputo y Jiménez, sin duda, abrieron camino a un mejor entendimiento sobre cómo funcionan nuestros músculos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate María Carolina Oscategui, expresidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa, que entre otras cosas tiene que ver con las denominadas zonas económicas especiales. A propósito de un documento que fue aprobado por la Asamblea Nacional bajo control oficialista, yo les pediría un comentario inicial. Hemos hablado con algunos expertos que advierten, sobre, digamos, las dificultades, obstáculos
para un mecanismo de esta naturaleza, tomando en consideración la situación de nuestro país, no solo en materia de servicios públicos y acceso a gasolina, sino también con relación al Estado de Derecho? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sobre esa ley de zonas económicas especiales hay varias observaciones que hacer. En primer lugar, el tema de la discrecionalidad que se le ha otorgado al presidente de la República para nombrarlas, definirlas, nombrar al superintendente, o sea, toda una potestad que prácticamente pone a depender de él toda la decisión sobre y características de las zonas económicas especiales. Otra cosa que también llama la atención es el hecho de que una superintendencia que va a regular o va a controlar o va a supervisar estas zonas económicas, que se suponen deben tener una tendencia fundamentalmente industrial, porque se habla de zonas donde pueda definirse toda la cadena de valor, toda la cadena productiva de determinados rubros, dependa de la vicepresidencia de la República. Incluso se le asignan vinculaciones a la ley de comunas, al Ministerio de Comunas, cuando eso debería estar bajo la potestad del Ministerio de Producción, de Industria y Comercio. Entonces, hay temas que uno intenta comprender y realmente no terminan de estar muy claros. También esta ley viene a derogar lo que hasta ahora habíamos manejado como zonas francas, ¿no? Incluso habla de que las actuales zonas francas deben adaptarse a esta nueva ley para poder continuar en vigencia. Las zonas francas, que es el caso de Nueva Esparta, Falcón, no recuerdo cuál es la otra zona franca que hay en este momento, tienen unas características especiales, son puertos libres, son zonas con exoneración de algunos impuestos, etcétera, etcétera, pero han sido hasta ahora enfocadas fundamentalmente para el turismo y el comercio. Cuando hablamos de zonas económicas especiales orientadas a la industria y a las cadenas de valor, deberíamos comenzar, por ejemplo, por darles características especiales a las zonas que ya existen, a las zonas industriales, como es el caso del Parque Industrial en Carabobo, la zona industrial de Carabobo, la zona industrial de Aragua, en el mismo Cumaná hay una zona industrial, en diferentes zonas de Venezuela hay zonas industriales importantes con capacidades instaladas, con industrias que aún precariamente están funcionando, pero que agradecerían y serían de gran beneficio para todo el país que tuviesen un impulso especial, que tuviesen unas consideraciones especiales, que tuviesen, como bien tú mencionabas, recursos, servicios públicos de verdad orientados a que estas zonas volvieran a florecer, incluso crecieran mucho más y pudiéramos recuperar un poco de ese gran parque industrial que tuvo Venezuela en un momento. Ahora, yo quiero preguntarle, porque ciertamente nos decían expertos que ya existe algo similar en Venezuela, las denominadas zonas francas, y a pesar de eso, digamos, no es un elemento que haya logrado dinamizar nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Le escuchamos. Realmente no, porque hasta ahora las zonas francas han sido espacios de comercio de productos importados, como es el caso de Margarita, de Nueva Esparta, por ejemplo, donde, es una zona puerto libre, se traen productos importados y se comercializan sin exonerados de impuestos, ¿verdad? Sobre todo del IVA. Pero eso no dinamiza la actividad del país, ni la producción en el país. El país necesita producir. Yo siempre he insistido, he sido reiterativa en el sentido de que no podemos hablar de recuperación económica de un país donde su Producto Interno Bruto sigue estando en el suelo. Y la única manera de levantar ese Producto Interno Bruto es con producción. Nosotros, la verdadera economía de un país se calcula en base a lo que el país produce, lo que el país tiene capacidad de ofrecer y de vender, no lo que importa, no lo que comercializa únicamente. Son otros factores, y la manufactura en nuestro país está bien en el suelo. La reducción del número de empresas
industrias en el país ha sido tal vez una de las más calamitosas de todo el continente, por no ir más allá. Y duele que cuando llegamos a tener una industria tan pujante, hoy en día lo que digamos sean casi que pueblos desiertos en estas anterior zonas industriales como mencioné antes, la de Carabobo o la de Aragua o la de tantas zonas industriales en el Zulia, también una zona industrial muy pujante. Entonces, eso es lo que necesitamos recuperar, y no veo que esta ley que además adiciona una carga burocrática importante, ¿no? Porque hay una superintendencia y un consejo de actividades económicas, o sea, indiscutiblemente más burocracia, más espacios que en la mayoría de los casos se prestan mucho para corrupción. Ahora, sobre el tema de los servicios, también nos decían algunos expertos que en tanto esto no se resuelva, nos referimos a acceso a electricidad, agua potable o incluso acceso a combustible, también es difícil pensar en el éxito de iniciativas de esta naturaleza. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Yo he dicho que Venezuela, para poder hablar de verdadero crecimiento económico, para poder mencionar que estamos en proceso de recuperación económica, tenemos que tener indiscutiblemente como primer factor electricidad. La electricidad es fundamental. Con la electricidad podemos bombear agua, porque Venezuela no tiene problemas de agua, y tienes el caso de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz está rodeado por dos de los ríos más caudalosos del continente, que es el Orinoco y el Caroní, y no sale agua de los grifos. Por lo tanto, el problema de Venezuela no es de agua, el problema de Venezuela es eléctrico, y ha sido fundamentalmente un problema de gerencia. Entonces necesitamos electricidad, pero necesitamos algo también muy importante, que es la confianza del inversionista nacional, sobre todo, para que hablemos de una recuperación del sistema financiero. Sin apalancamiento financiero, sin financiamiento, las empresas venezolanas van a seguir en un estado de supervivencia en lugar de tener la oportunidad de crecer. Ninguna empresa crece a pulmón propio, solamente sobrevive. Además, sin hablar del acceso al crédito, de lo que está ocurriendo con el repunte de la inflación o incluso el dólar, ¿correcto? Es así. Y fíjate, esa ley también presenta una contradicción ahora que mencionas el dólar. En esa ley se habla de que van a ser zonas de libre convertibilidad, o sea, de que tú vas a poder manejarte, pagar sueldos, etcétera, etcétera, en la moneda que mejor te parezca, y resulta que el gobierno, por otra parte, nos aplica a todos los venezolanos un impuesto a las grandes transacciones financieras, supuestamente con la intención de rebolivarizar el país, o sea, de darle de nuevo fuerza a nuestra moneda nacional, que aún no termina de recuperarse, porque volvemos al mismo punto. No hay recuperación económica sin recuperación productiva. O sea, para poder hablar de recuperación económica debemos producir. Sí, pero ahorita nuestra invitada también hace una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema del Estado de Derecho. Lo comentábamos con otros invitados. La intención, en teoría, de estas denominadas zonas económicas especiales es atraer la inversión extranjera. ¿Es posible pensar en esto en Venezuela sin Estado de Derecho? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas,
Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de las zonas económicas especiales. Nos acompaña María Carolina Uzcategui en esta parte del programa, expresidenta de Consecomercio. Y yo les hago una inquietud acerca del tema del Estado de Derecho, porque resulta difícil pensar que grandes empresas transnacionales se van a atrever a invertir en nuestro país si no existe un sistema que garantice ese dinero o esa inversión. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mire, el primer artículo de la ley habla sobre que la producción en estas zonas económicas especiales tiene carácter de estratégico. Y ya sabemos, ya tenemos experiencia suficiente en el país de qué ocurre cuando el gobierno señala algo como estratégico, es decir, que queda totalmente a discreción de lo que el Estado considere pertinente o necesario en ese momento, su resguardo o no. Es decir, yo como inversionista, cuando leo ese artículo y conociendo los antecedentes en Venezuela, diría, yo no me meto en eso, porque en cualquier momento puede llegar un funcionario público, puede llegar el presidente de la... Y así como me otorgó la probabilidad de poder invertir en esa zona, me puede quitar todo lo invertido sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de justificación, simple y llanamente porque haya sido catalogado como estratégico. En Venezuela hace falta mucho más para recuperar la confianza en la inversión. Y cuando hablo de mucho más, me refiero a ese Estado de Derecho por cual tú me preguntas. O sea, nosotros no tenemos realmente un sistema de justicia que le brinde el resguardo suficiente contra el Estado, contra el gobierno, a cualquier inversionista, a cualquier empresario, a cualquier organismo privado que comience a producir en el país. Hace falta mucho más que un buen discurso y buenas intenciones. Hay un montón de leyes que revisar y derogar para que esa confianza se comience a recuperar. Y lo que se ha hecho hasta ahora con esta nueva ley de zonas económicas especiales, tenemos vigente una ley de precios justos, tenemos vigente una ley de toda esta cantidad de leyes que le dan tanta discreción a los funcionarios, tanta arbitrariedad por parte de tantos organismos que definitivamente no ayudan en la recuperación de confianza en el país. Ahora, preguntarle, porque da la impresión que es como un relanzamiento de la ley antibloqueo, pero dividida en zonas en nuestro país. La iniciativa anterior no tuvo éxito en el sentido de promover la inversión extranjera en nuestro país. ¿Por qué pensar que en este caso va a ser diferente? ¿Qué opina usted? La escuchamos. Mira, es que yo no la veo tan asociada a la ley antibloqueo. Esto es más como crear clústeres de producción en determinadas zonas. O sea, de repente agarrar, por decir algo, una zona de los llanos venezolanos o una zona del oriente o de Guyana y decir, aquí en esta zona vamos a crear el área productiva de, no sé, como se dice en algún momento en Cumaná, de ensamblaje de vehículos, ¿no? Y tú ves que está toda la cadena de valor allí. Y toda esa zona pues tendría condiciones especiales en cuanto a lo que ellos llaman drawback, que es el retorno de los impuestos que se hayan cancelado allí, exoneración de algunos impuestos también, tendrían esta libre convertibilidad de la que te estoy hablando. O sea,
se le crearían condiciones especiales en esta zona geográfica en la cual se desarrolle un determinado proceso industrial que abarque toda la cadena productiva. O sea, es muy diferente al tema de la ley de antibloqueo, porque la ley antibloqueo lo único que permitió fue que se pudieran vender, devolver en algunos casos, empresas que estaban en manos del Estado y que el Estado las había prácticamente quebrado o que resultaban una carga muy fuerte para el Estado. O sea, lo que dio la ley antibloqueo fue libertad para que ellos pudieran disponer de muchos bienes del Estado sin mayores complicaciones. Esto tiene otro enfoque diferente. Supongo que ¿te acuerdas de aquella gran fábrica de bicicletas iraníes? Me imagino que en una zona determinada de allí de Barquisimeto, de Yaracuy, se pondría una zona, un parque industrial donde fabricaran la bicicleta, el rayo, la cadena, los cauchos de las bicicletas, qué sé yo. Más o menos eso es lo que entiendo al leer la ley. Claro, se lo comento porque entre los objetivos de la ley antibloqueo estaba la incorporación de todo acto productivo de desarrollo nacional, la protección de sectores estratégicos, diversificación de mecanismos financieros, estímulo a la iniciativa social, garantía para la inversión. Un poco lo que entiendo buscan con este documento, las zonas económicas especiales. Claro, como usted dice, el enfoque es diferente, pero al final es un poco lo mismo o es muy, muy similar, ¿no cree usted? Sí, y sobre todo busca como que ayudar más a que el inversionista extranjero venga, porque bueno, le ponen una serie de condiciones, pero es que la producción en Venezuela no solamente está asociada en general la carga impositiva que pueda tener una empresa, que si bien es cierto es una carga bastante fuerte, sobre todo por los impuestos parafiscales que hay, sin embargo, no es lo que más pesa dentro de la estructura de costos de una empresa. Como nosotros, por ejemplo, los empresarios nos hemos visto en la necesidad de instalar plantas eléctricas porque no contamos con electricidad, de comprar camiones cisternas y tener tanques de agua con sistemas hidroneumáticos en nuestras industrias porque no contamos con agua corriente, de tener sistemas de seguridad porque el Estado no nos brinda la seguridad necesaria. Nada de eso hay en otros países, nada de eso se incluye en la estructura de costo de otros países. Entonces, va a ser más llamativo para un inversor extranjero venir a Venezuela a producir cuando tiene una serie de gastos asociados a la producción que no los va a tener en ninguna otra parte del mundo. Creo que si de verdad queremos llamar al inversionista extranjero para que considere a Venezuela el gran parque industrial en el cual se le pueden brindar mejores oportunidades y desde aquí exportar, como se nota que es el espíritu de la ley, facilitar exportaciones, cadenas de valor, etcétera, etcétera, pues entonces creo que hay que hacer mucho más que un decreto, mucho más que una superintendencia, sino trabajar más en un país que comience a funcionar adecuadamente. ¿No cree usted que es un reconocimiento lado del fracaso del modelo socialista de nuestro país? Por supuesto. Aquí volvemos al sistema de mercado, aquí volvemos a lo que es la revolución industrial, o sea, los procesos industriales. Aunque allí la ley especifica que pueden haber personas naturales, y se habla de, como te digo, la asociación con el Ministerio de Comunas, pero sabemos muy bien que ninguna comuna va a tener la capacidad de montar una planta de nada si no cuentan con todo lo que implica un sistema capitalista, pues financiamiento, beneficios, socios, inversionistas, etcétera, etcétera. Claro, lo comento sobre todo por la carga impositiva que existe en todo el territorio nacional. La escuchamos. Sí, es que te digo, la carga impositiva, por supuesto, hoy en día estamos ya por encima del 35%. Nuestro socio gobierno, nuestro socio Estado, consume más del 35% de los ingresos de cualquier empresa. Se lleva más del 35% de los ingresos de cualquier empresa. Entonces, es un socio casi que mayoritario, si vemos lo que ocurre en la mayoría de las empresas, y es una carga importante que a veces la gente no termina de comprender, ¿no? El ciudadano común. Hay que revisar todo eso. Claro, todos los países tienen cargas impositivas muy importantes, unos más que otros,
Pero más allá de la carga impositiva, lo que te trataba de explicar es que no podemos hablar ni de empresas socialistas, ni de empresas totalmente privadas, capitalistas, lo que sea, realmente productivas con un país en las condiciones en que se encuentra el nuestro, que no le ofrece otras condiciones como es seguridad, servicios públicos, etcétera, etcétera, financiamiento para que una empresa realmente salga adelante. María Carolina Uzcategui, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consecomercio, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y esta iniciativa denominada las zonas económicas especiales en Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias. Y lo hacemos a nombre de Géminis Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno